Pues vamos a empezar. ¿Cómo están hoy? El último tema de la sección cardiovascular, espero que hayan tenido oportunidad eh, de leerlo. Es un tema bastante interesante, obviamente por todas las aplicaciones que tiene a nivel de riesgo cardiovascular y prevención, tanto primaria como secundaria. Eso ahorita lo vamos a platicar, qué significa y en qué posición pone cada uno de los pacientes. Y sobre todo que estos medicamentos prácticamente pues en la mayoría de las ramas de la medicina se van a estar utilizando, digo, por lo menos en las áreas clínicas principalmente. Para aquellos que les guste cardiología, angiología, eh, genética, endocrinología, pues este es un tema muy interesante. Es un tema que no es complejo, recomendamos el mecanismo de acción. No me voy a poner tan quisquilloso, eso lo verán también en endocrinología, en el metabolismo de los lípidos, pero al final de cuentas traté de hacer una exposición lo más corta posible para que se lleven a casa lo más importante, y no les voy a quitar, yo creo que hoy, más de media hora de su tiempo. Entonces, principal problema en lo que nos vamos a estar fijando el día de hoy es la prevención tanto del desarrollo como de la progresión y, de ser posible, algo que se llama regresión de la placa ateromatosa. Como ya les había platicado previamente, pues existen múltiples causas del desarrollo de esta enfermedad, la cual prácticamente es inevitable desde el nacimiento. Si vemos la imagen que está eh, en la parte baja, empezamos a ver esto que empieza a desarrollarse incluso desde la primera década de vida. En autopsias de niños ya están visto que hay desarrollo de la segunda sección, que se llama estría grasa. Y estas células, los foam cells que le llaman los americanos, pues son células o más bien es actividad endotelial y subendotelial, que van captando colesterol de la circulación, y esto a su vez pues genera un proceso inflamatorio a nivel subendotelial, y esto genera una progresión cada vez mucho más activa de macrófagos. Estos macrófagos van llamando también a otros factores inflamatorios que no nos vamos a meter en esto, es bastante más profundo. Y esto a su vez también desarrolla la proliferación de músculo liso, y esta lesión aumenta hasta que ocluye la luz del vaso sanguíneo, que también ya hemos visto, y puede causar isquemia por dos condiciones primarias. Una es que bloquee el flujo del vaso sanguíneo, y el otro es que haya ruptura de esa placa ateromatosa. Cuando hay ruptura, hay exposición de factores ahí como el colágeno subendotelial, algo que se llama factor de von Willebrand, entre otras cosas. Esto desencadena una reacción ahí plaquetaria y de factores de coagulación, y esto condiciona pues el infarto, que ya lo habíamos visto antes, que es el infarto con elevación del ST. Sin embargo, esto no solamente se ve a nivel cardíaco, como hemos visto que es la ateromatosis es la principal causa de cardiopatía isquémica, también la primera causa de muerte. Sin embargo, hay ateromatosis en todos los vasos sanguíneos y tiene un orden, ¿no? Primero vamos a ver la aorta abdominal, renales, ilíacas, coronares, y al final la última que se ve afectada o que podemos ver son las arterias carótidas. Todo esto tiene un aumento en la mortalidad de los pacientes, principalmente pues si hay una lesión de ateroma en el abdomen o se les forma un aneurisma, pues este paciente tiene la enfermedad ahí ateromatosa y del aneurisma del abdomen. O se le ocluye una de las arterias renales porque está tapado, o la arteria mesentérica, que es la que le lleva sangre a todo el intestino, se tapa y les causa angina intestinal o trombosis mesentérica, que es prácticamente letal en la mayoría de los casos. O se les tapa una arteria del cerebro. Entonces esta condición prácticamente en todos los órganos la vamos a ver implicada. Hay factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Seguramente la dieta es un factor modificable hasta cierto sentido, pero en lo que compete a nosotros en esta región
del mundo, en la región occidental del mundo, pues nosotros tenemos un tipo de dieta basada también en alto consumo proteico y esto pues conlleva el desarrollo de este tipo de enfermedades. Obviamente a mayor edad, como podemos ver también en su dibujo, se va favoreciendo el desarrollo de esta enfermedad. Sin lugar a dudas hay una componente genético que tampoco es modificable, pero sin embargo, esto es súper importante que se lleven a casa, que la condición genética favorece la expresión o no expresión en diferentes niveles de algunos receptores que condicionan mayor desarrollo de esta enfermedad, de esta placa ateromatosa, tanto a nivel vascular como a nivel hepático. Entonces, no es lo mismo que tú ya tienes el factor, pero necesitas generalmente para la expresión genética, necesitas un factor detonante, como es principalmente la dieta, el tabaquismo, sedentarismo, entre otras cosas, ¿no? Existen, desafortunadamente, otras condiciones como las hiperlipidemias familiares, tipo 1, tipo 2, eso lo van a ver seguramente en genética, no nos vamos a meter en esto, o lo van a ver en endocrinología. Estos pacientes tienen un riesgo exageradamente alto. Hay dos tipos de riesgo, los pacientes que son homocigotos al gen para desarrollar la enfermedad, y esos pacientes tienen colesteroles altísimos y triglicéridos arriba de 1500, 2000, 3000. Son pacientes que desafortunadamente tienen una expectativa de vida corta. Están asociados a una pregunta que deben de ustedes hacer continuamente si tienen un familiar que haya tenido enfermedad cardíaca o cardiopatía isquémica o muerte prematura antes de los 50 años, es la condición, o pacientes que llegan por pancreatitis, son pacientes que desarrollan diferentes depósitos de colesterol en los codos, en los párpados, en los talones, en el tendón de Aquiles, en la unión de los dedos, o sea, unas cosas que llaman santelasmas, que son como si fueran unas verruguitas que están asociadas a hipertrigliceridemia, entre otras cosas que eso lo van a ir desarrollando conforme vayan avanzando en su entrenamiento. Y sobre todo, pues la hipertensión arterial es un factor de riesgo que ya hemos discutido por ese paso turbulento de la sangre, pues eso generalmente el principal desarrollo de esta placa ateromatosa se hace en las zonas de turbulencia de los vasos sanguíneos. Existe una clasificación, no se ve muy bien ahí, disculpen la calidad de la imagen, existe la clasificación de Fredrickson, que es para las hiperlipidemias familiares, que ya lo que les estaba explicando. Seguramente ya vieron ustedes en bioquímica y en fisiología, la fisiología bioquímica del metabolismo de los ácidos grasos. Los kilomicrones son los componentes más pequeños del transporte de los lípidos a nivel sanguíneo, y esto generalmente se van a ver elevados en enfermedades como la deficiencia de lipoproteína lipasa, que es una enzima que actúa a nivel del tejido graso principalmente, o deficiencias de apolipoproteínas, que son cosas un poquito más profundas. Lo que les decía, la hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia combinada, entre otras cosas, el hipotiroidismo, algunas otras cosas que condicionan hiperlipidemia, y esto lo que van a hacer es que mantienen los niveles de colesterol altos, mientras que los triglicéridos están de manera neutral en su modificación. Si bien por mucho tiempo se asoció que los triglicéridos no tenían ninguna relevancia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, esto es una falacia, ¿no? Hay que recordar pues todo el metabolismo de los triglicéridos, depósitos, aumento de peso, hipertensión, entre muchas otras cosas. La expresión de la elevación de la LDL, que es lo que principalmente vamos a estar batallando o como objetivo de disminución, pues es esa segunda clasificación, la 2A. No quiere decir que el paciente tenga como tal la condición genética, sin embargo, tenemos ciertos factores que se van a ir expresando conforme el tiempo. Entonces, se ha descrito previamente como que las lipoproteínas de baja densidad son las lipoproteínas bajas, son las malas, perdón, esto es por su componente de aterogénesis, ¿no? Transporte y de depósito hacia otros organismos debido a que el hígado no alcanza a metabolizar estos lípidos, ¿sí? Mientras que las proteínas de muy baja densidad y de densidad intermedia son
lipoproteínas que actúan a nivel del metabolismo intrahepático. Son sutiles y estas tienen pues menor relevancia en cuanto a la ateromatosis. Por otro lado, las lipoproteínas de alta densidad, que seguramente ya han revisado alguna vez, pues es una lipoproteína mucho más compleja y el objetivo del tratamiento es aumentar, no existe una elevación sin la disminución de la otra, ¿sí? Entonces, la acción, hay un equilibrio, la acción de disminuir las lipoproteínas de baja densidad va a hacer que haya un aumento progresivo de las de alta densidad. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que vaya esta lipoproteína de alta densidad compleja, obtenga un nivel de depósito a nivel periférico de colesterol y lo que hace es llevar el colesterol periférico al metabolismo hepático. ¿Hasta aquí hay una duda? Yo tengo una duda, doctor. ¿Quién es? Déjenme Diego. por acá. ¿Qué onda, Diego? Ah, ¿qué tal? Es que, o sea, sí entiendo lo que dijo. Nada más como que aún se me ondea un poquito, pues. Y había ¿En encontrado qué? de que una de las clasificaciones de los hipolipemiantes, perdón, había uno que inhibía la absorción dentro del intestino. Digo, perdón, ajá, dentro del Ajá, sistema gastrointestinal inhibe la absorción, ¿no? Entonces, si ajá. inhibe la absorción, ahí venía descrito todo. Inhibe la absorción, lo que hacen es producir menos LDLs que saquen el colesterol del hígado para poder el hígado, porque el hígado no tiene colesterol porque no absorbe nada. Entonces utiliza lo que normalmente se llevaría con los LDLs, ¿no? Pero Algo entonces así ahorita. tampoco... ¿Mande? Ajá. Ahorita lo vamos a revisar, A lo que me refiero es pero de dime, que... dime. A lo que me refiero es de que en ese momento no aumentan los LDLs porque el hígado ocupa el colesterol, los ácidos grasos para trabajar con él. Y tampoco aumenta el HDL porque no hay tanto colesterol afuera que andarse trayendo. Ahorita es lo que Lo vamos que a miré ver. del medicamento, de hecho, era que sí disminuía el LDL, pero no en un 15 a 25%, pero no aumentaba el HDL. O bueno, no especificaba si aumentaba el HDL. Ujú. Doctor, si Es quieres que las ahorita lo preguntas vamos al a ver. final Una cosa es, para que el doctor lo termine de explicar, igual y ahí se aclaran tus dudas y quedamos que las íbamos a hacer al final para que sí, todos pudieran seguramente ahorita, participar. digo, es algo ahí bastante sencillo. Claro, gracias. Ahorita vamos a seguirle y ahorita vemos lo de las dudas entonces. Bueno, pues, imágenes, discúlpenme que están saliendo así. Bueno, y esto es más o menos lo que vamos a estar revisando ahorita y probablemente es algo de lo que se van a ir contestando en tus dudas. El tratamiento de la hiperlipidemia consiste en varios factores, ¿no? Hay algo que jamás va a sustituir la dieta, la actividad física, existen otros factores, el consumir omega 3, el consumir alimentos a base de pescado, eh, flavonoides que vienen en el vino, o algo, incluso hasta una onza de alcohol al día recomendada para el incremento de la HDL, entre otros factores. La dieta es la primera línea de tratamiento, sin embargo, tiene un límite relativamente pequeño. Incluso las nuevas investigaciones tasan más o menos eso como un 8% de relevancia en la disminución. Entonces, si nosotros tenemos una elevación significativa de colesterol, a lo mejor un colesterol en 250, 260, el riesgo cardiovascular, a pesar de la implementación de los regímenes alimenticios y de actividad física, etcétera, no van a ser lo suficientes. Generalmente, en la inmensa mayoría de los pacientes y eventualmente terminarán con un tratamiento hipolipemiante. El problema de esto es que el tratamiento hipolipemiante, una vez que lo empiezas, pues ya lo vas a continuar para siempre. Después en tu consulta, cuando este paciente llegue tomando el tratamiento y entre en control, este paciente no lo curaste. Va a tener, cuando lo suspendas, al cabo de un mes o 2 meses, el paciente regresará a su estado basal. Entonces, tampoco se trata de que el paciente esté tomando el medicamento y lo tengas que llevar a una dosis tope o tengas que agregar una segunda línea de tratamiento porque no alcanzó ese 15 o 10% de diferencia que le hacía falta, ¿no? Entonces, es imperativo, por así decirlo, aunque es la parte más difícil de la medicina, lograr hacer que el paciente se comprometa a seguir estas medidas, ¿no? Las estatinas, que ahorita vamos a ver, todos las vamos a revisar, las estatinas
sin lugar a dudas son la joya de la corona de los hipolipemiantes. El mecanismo de acción es súper interesante, es inhibición de una enzima a nivel hepático que ahorita vamos a revisar. Y el objetivo principal de las estatinas es disminuir el LDL. Y más o menos el impacto que tienen ronda más o menos el 40% de efectividad de disminución del LDL, perdón. Y esto después, cuando lleven cardiología, van a ver las metas de disminución de LDL, a qué niveles los tienes que llevar, incluso cada vez más agresivos en las nuevas recomendaciones de las sociedades de cardiología. Entre más agresivos seas con la disminución de LDL en un paciente que tiene un riesgo que va del 5 al 7.5%, del 7.5 al 10%, o más del 10% de riesgo cardiovascular, eso quiere decir que se va a impactar. Entonces, tenemos que ser muy, muy agresivos con ellos. Como les decía, el efecto de disminuir el LDL tiene un aumento consecutivo de la HDL, que es las lipoproteínas buenas, por así decirlo, con una leve o casi nula alteración de los triglicéridos. Mientras que los secuestradores de las resinas, de los ácidos biliares, que también tienen una alteración ahí en el metabolismo enteropático de la reutilización del colesterol, tiene una menor disminución. Y recuerden que las estatinas son la primera línea de tratamiento y las otras, tanto los secuestradores de ácidos biliares, los fibratos, el ezetimibe, entre otras cosas, son segunda línea o tercera línea de tratamiento. Incluso la niacina, por ejemplo, ya no se recomienda como línea de tratamiento, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y que principalmente tienen un efecto, los fibratos tienen una disminución, pueden tener una disminución del LDL, sin embargo podemos tener una respuesta paradójica, incluso hasta neutralizar o incremento de los LDL. Y por el contrario, esto lo utilizamos generalmente en hipertrigliceridemias aisladas, que son pacientes que tienen alguna alteración genética del metabolismo de los triglicéridos, o por el contrario, en pacientes metabólicos, principalmente diabéticos, que tienen mucha elevación de los triglicéridos. Esta es la carnita de la plática del día de hoy, y seguramente es donde más pasaremos tiempo explicando esto. Y aquí prácticamente se resumen todos los tratamientos que conocemos, ¿no? Pues sí, por así decirlo, faltan unos ahí que son los anticuerpos monoclonales. Pero bueno, nosotros tenemos una ingesta del alimento que va a llegar a nivel intestinal. A nivel intestinal necesitan de diferentes cofactores para su metabolismo. Pues ahí la secreción ahí de lipasa, de amilasa y de otros factores de ácidos grasos, de sales biliares a nivel duodenal, principalmente en segunda porción de duodeno, y esto empieza a tener pues toda la fracción de ácidos grasos hasta formar el quimo, que es el líquido del alimento, y en ese momento vamos a formar a nivel la absorción intestinal, se forman ahí los kilomicrones. Eso es algo que no nos vamos a meter ahorita ahí, pero ahí es donde podemos empezar a revisar principalmente la acción que tienen estas drogas. El ezetimibe, que vamos a ver un poquito más adelante, literalmente es un inhibidor de la absorción del colesterol a nivel intestinal. Y estos investigadores encontraron una proteína asociada a una enfermedad genética que se llama, se me fue el nombre, ahorita me voy a acordar, discúlpenme, que se asocia a la inhibición de esta, se asocia al desarrollo o a la limitación de la absorción del colesterol, perdón. Niemann-Pick es la enfermedad, y hay una proteína de Niemann-Pick 1, que es la que simplemente le pusieron así, seguramente la encontraron por alguno de estos pacientes. Y esta limitación de la absorción de colesterol, lo que va a hacer al final de cuentas, que era lo que estaba preguntando Diego hace ratito, y al igual que en los secuestradores de ácidos grasos, cuando tú tienes una inhibición de la absorción, lo que va a hacer el hígado es aumentar la expresión de los receptores de LDL para captar pues captación de la circulación enterohepática. Acuérdense, esto es la porta que todo el
el aporte nutricional, el 70-80% viene por la circulación portal, y esto va a hacer que haya una mayor expresión de receptores LDL y por consiguiente viene una mayor captación de LDL a nivel intestinal. Pues, actúa por dos formas. Una es que inhiba la absorción y es por consiguiente los niveles del consumo de lo que se alcanzó a consumir de colesterol va a disminuir, pero por otra razón también va a aumentar la captación de LDL. Entonces son dos factores distintos, ¿sí? No todo el colesterol que existe en el cuerpo viene de la ingesta de carne o de productos animales. El hígado produce su propio colesterol, ¿no? Los secuestradores de ácidos biliares, hay que recordar que un porcentaje considerable, cerca del 20% del colesterol que tenemos, tiene una circulación que va desde la linfa y desde la circulación portal, circulación porta, que tiene una actividad asociada a los ácidos biliares, forman los kilomicrones, van a absorberlo y van a volverle a llevar al hígado para volver a formar ácidos biliares. Los ácidos biliares se tienen que estar reciclando de manera continua. Entonces, si a nivel intestinal nosotros con los inhibidores las resinas inhibidores de ácidos biliares, lo que vamos a hacer es que eliminamos a nivel intestinal los ácidos biliares y el hígado, por consiguiente, aumentará su metabolismo para una mayor producción y esto, por consiguiente, también disminuirá los niveles de lipoproteínas o de colesterol a nivel circulatorio. Los fibratos y la niacina que entran dentro de los medicamentos de segunda línea, lo que van a hacer es que tienen activación endotelial a nivel vascular, endotelial, para favorecer la activación de algo que se llama lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa es una enzima que ayuda a que haya un desarrollo de ácidos grasos libres, es los free fatty acids, es la abreviatura que está ahí, y eso lo que va a hacer es que favorece el depósito a nivel periférico de los lípidos, y esto es pues principalmente la grasita, ¿no?, que tenemos las monjitas. Eso también, la niacina tiene actividad sobre la activación de VLDL, es un cofactor. Acuérdense que la vitamina B3 es un cofactor en un montón de procesos metabólicos, y eso también es un cofactor para el desarrollo de VLDL a nivel hepático. Estos medicamentos, por lo menos los fibratos, bezafibrato, gemfibrosil, todos estos medicamentos que vamos a ver ahorita, su mayor aporte es la disminución casi selectiva de triglicéridos, y esto lo vamos a utilizar en contadas ocasiones cuando los otros tratamientos no fueron suficientemente buenos. Y por último, pues que vamos a empezar de todas formas por ahí, son las estatinas. Y las estatinas lo que van a hacer es que es un inhibidor de la HMG coenzima reductasa, que ahorita vamos a ver el nombre, 3-hidroxi-3-metil-guanil coenzima A. Y lo que hace esto es que a nivel metabólico enterohepático, la acetilcoenzima A, a través de esta enzima, empieza el metabolismo del hígado hacia el malbonato, que es otro colesterol intermedio, ¿no? Entonces, al inhibir las estatinas, la enzima, lo que va a suceder es que hay un menor, favorece más bien a una mayor activación de los receptores de LDL, que es el LDL receptor, y además existe un intermediario, una enzima intermediaria que se llama PCSK9, que ahorita vamos a ver, que esta también favorece a que transporta a nivel enterohepático, a que se metabolice el colesterol a nivel enterohepático y se perpetúa este metabolismo
enterohepático del colesterol para su eliminación y formar lipoproteínas de alta densidad que puedan atraer más colesterol. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, principalmente necesito que se queden con eso. Se inhibe absorción de colesterol a nivel intestinal, resinas, captador o inhibición, las resinas de ácidos biliares inhiben la reproducción o más bien la reabsorción de los ácidos biliares y favorece que se formen nuevos y tienen que consumir colesterol para esto y aumentan la expresión de LDL. La niacina y los fibratos activan la lipoproteína lipasa para su depósito periférico. Acordarse que los fibratos disminuyen principalmente triglicéridos y las estatinas, pues hay una, es un inhibidor de la HMG coenzima A reductasa y ahorita también vamos a tocar el tema de los anticuerpos monoclonales que están ahorita pues de moda, ¿no? Las estatinas, bueno, como ya lo habíamos visto, inhiben la 3-hidroxi-3-metil-glutaryl coenzima A, que es el nombre completo de la HMG coenzima A reductasa. Y como les decía hace ratito, es prácticamente la misma imagen que habíamos visto antes. La inhibición de la estatina en el metabolismo para la formación del mevalonato favorece a que haya una mayor expresión a nivel nucleico y formación de nuevos receptores de LDL y lo que habíamos visto del PCSK9, que es otro cofactor que ahorita vamos a revisar cómo funciona en la circulación, en el metabolismo enterohepático para captación de los receptores. La base de la hiperlipidemia en los pacientes es básicamente esto, es que conforme va pasando el tiempo, la capacidad genética del hígado, de los hepatocitos, de formar y expresar los receptores de LDL se va viendo disminuida conforme pasa el tiempo y se van saturando. Hay que recordar que nosotros también, conforme tenemos una ingesta alta, la capacidad metabólica que tiene el hígado se ve saturada, ¿no? El hígado no está hecho para comerse un steak de medio kilo con una cerveza y más grasita y quesito. Eso no está hecho para eso, no lo tolera y se satura. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la expresión genética se va viendo disminuida. Entonces, ese es el mismo concepto que tiene la hiperlipidemia familiar. Son pacientes que genéticamente no expresan esto, ¿no? Entonces, las estatinas es la base del tratamiento. Ahora, el término de utilizar estatinas es un poquito más complejo de lo que vamos a ver ahorita nada más en farmacología. Tenemos que separar dos condiciones distintas y una es prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es todas esas medidas que nosotros utilizamos con un paciente para que el paciente no desarrolle X o Y enfermedad. Llámese cardiopatía isquémica, por así decirlo. Entonces, es un paciente que está previamente sano y es un paciente que yo no quiero y tiene 50 años y que tiene algunos factores de riesgo y yo no quiero que ese paciente desarrolle la enfermedad. Eso es prevención primaria. Y generalmente, cuando se recomienda este tratamiento es porque el paciente tiene algunos factores de riesgo o puede tener elevación de los lípidos y yo no quiero que vaya a desarrollar cardiopatía isquémica y le empiece un tratamiento, pero generalmente ese tratamiento es un tratamiento más bajito. El tratamiento de las estatinas se divide en bajo impacto, impacto moderado y de alto impacto. Ahorita también lo vamos a revisar. Ahora, una vez que te llega un paciente que ya se infartó, te llegó un paciente de 60, 70, 80 años, se infarta o ya tiene un EBC o lo que ustedes quieran, este paciente ahora, cuando se vaya a su casa, yo no quiero que ese paciente vuelva a presentar estos síntomas, ¿no? O que vuelva a presentar la enfermedad y, de ser posible, que tenga cierta regresión. A estos pacientes lo que vamos a hacer es darles un tratamiento de alto impacto para poder prevenir el desarrollo de un segundo evento. Eso se llama prevención secundaria. ¿Quiénes son los que más están en riesgo? Obviamente los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto, los pacientes que tengan hipertensión arterial y los pacientes que tengan diabetes mellitus. Entonces, cada vez más las recomendaciones de los endocrinólogos en los pacientes con diabetes mellitus, que es una enfermedad 100% vascular ateromatosa, es un problema del azúcar, es un problema de los vasos sanguíneos que se van a terminar tapando. Entonces, hay que ser un poquito más agresivos.
Ahora, todo el tratamiento de la disminución de los lípidos tiene un costo, y generalmente tiene un costo, digo, no nada más monetario, sino que tiene un costo fisiológico. Por lo general, se van a enfrentar mucho, uno de cada 3, 4 pacientes va a empezar a presentarles síntomas, ¿no? Los principales en la del uso de las estatinas, como todos los medicamentos, les puede doler la cabeza, pueden tener rash o alguna otra intolerancia ya al tratamiento, pero lo que sí deben de tener en cuenta es que las estatinas condicionan rabdomiólisis, y eso es la ruptura de las fibras musculares, pueden causar miositis. Los pacientes empiezan a tomar el tratamiento y al cabo de 2 o 3 semanas empiezan con dolor como si hubieran hecho ejercicio, le duelen las piernas. Sin embargo, pues esto puede ser a niveles mucho más agresivos, incluso puede ser incapacitante para el paciente. Y esto también, acordarnos que la capacidad metabólica que tengan estos hepatocitos, principalmente en un paciente que ya tiene tocado el hígado, que tiene una enfermedad de base, que a lo mejor tenía hígado graso, o desarrolló cirrosis, o toma alcohol, pues puede condicionar lo que se llama transaminasemia. Las enzimas hepáticas AST y ALT se van a ver elevadas. Generalmente se elevan entre 2 y 3 veces su valor normal. Y por lo tanto tenemos que vigilar a estos pacientes. Entonces, generalmente empezamos el tratamiento y los citamos al cabo de 2 o 3 semanas con unas pruebas de función hepática, les vemos ahí cómo están para ver cómo está la evolución de estos pacientes y poder decidir si continuamos con el mismo tratamiento, lo disminuimos, cambiamos, porque dentro de las estatinas hay unas que se asocian más o menos al desarrollo de la inflamación de los músculos. Y la mayoría de los tratamientos hipolipemiantes están contraindicados relativamente, algunos son total, en los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Un paciente que ya no tiene la capacidad celular hepática para metabolizar todo esto. Generalmente hay una clasificación que después verán en gastro que se llama Child-Pugh. Los pacientes que tienen Child-Pugh B o C son 3 niveles. En la A los puedes usar sin problema. En la B ahí tienes que tener algo de cuidado. Hay algunos que te dicen que ya no lo uses, mientras que en la C, que ya es un paciente cirrótico avanzado con alta mortalidad a 1 año, en esos ya está contraindicado, ¿no? Ya la verdad, si ese paciente además de todas formas va a desarrollar alguna patología asociada a eso, pues para qué le das un tratamiento. Otra vez, discúlpenme ahí las imágenes. Todos los medicamentos que terminan en el mismo nombre lo dice, estatina, son los medicamentos, por así decirlo, ¿no? O valga la redundancia por esto, ¿no? Hay muchos nombres, los más comunes en México, probablemente con los que se van a enfrentar: atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina y pravastatina. Son los más comunes en México. Y como les decía, les voy a tratar de poner una imagen más chiquita, pero las dosis que van a disminuir, lo que les digo, hasta el lado derecho, baja intensidad de tratamiento de estatinas disminuye en el 30% el LDL, de moderada actividad de 30 a 40 y más de 50% son la terapia de alto impacto. Y es ahí donde me gustaría llevar. La baja intensidad generalmente está recomendada para pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo y generalmente lo utilizamos en prevención primaria asociado a un paciente que tenga diabetes, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los tratamientos lo vamos a llevar a una intensidad moderada o una intensidad alta. El medicamento, los 2 medicamentos que mayor impacto tienen son la rosuvastatina y la atorvastatina, y son las que se consideran de alto impacto. En el hospital o en México los que más utilizamos por la comodidad y por el riesgo de que no desarrollen tantos síntomas que ya les había explicado, probablemente sea la atorvastatina, en la que le vamos a dar generalmente la dosis tope cuando un paciente ya desarrolló, por ejemplo, cardiopatía isquémica. En cuanto llegue el paciente, incluso parte del tratamiento del infarto es darle una estatina de alto impacto, ¿no? Le damos 80 miligramos de atorvastatina con la intención de disminuir, obviamente, pues la regresión de esa placa ateromatosa. Además que las estatinas se han estudiado porque tienen algo que se llama pleiotropismo, y el pleiotropismo es que tienen, aparte de la actividad hipolipemiante, tienen otros factores antiinflamatorios principalmente. Entonces,
favorece un poquito más a la limitación de los síntomas y el desarrollo del proceso inflamatorio ateromatoso, ¿no? Entonces, incluso ahorita con el COVID lo empezaron a utilizar por sus actividades pleiotrópicas que no tienen ninguna utilidad en el COVID demostrada. Entonces, acuérdense esto, si lo quieren anotar, baja, moderada y alta intensidad, y las de alta intensidad, la atorvastatina y la rosuvastatina. El objetivo principalmente es llevarlos abajo de 100 de LDL, incluso en los pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica, llevarlos abajo de 75 de LDL, ¿no? Es bastante agresivo. El ezetimibe, que es el inhibidor de la absorción de colesterol, que ya habíamos visto en la parte de abajo, en la imagen de abajo, pues este inhibe la absorción intestinal del duodeno y yeyuno de colesterol, pero estos medicamentos son segunda línea de tratamiento, ¿sí? Hay que agregarlos cuando los pacientes, a pesar de que intentamos llevar una estatina a dosis altas, necesitamos agregar un segundo tratamiento para disminuir el colesterol, o por consiguiente a veces hay pacientes que el efecto que pueden tener, el efecto adverso de las estatinas es dosis dependiente, y a veces con 20 o 30 o 40 miligramos no tienen síntomas, pero llevarlos 80 no es posible porque tienen muchos síntomas, y es ahí donde a veces agregamos un segundo tratamiento. El agregar un segundo tratamiento como el ezetimibe tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque también tiene como efecto adverso también miositis, aumentan las enzimas hepáticas, no se puede utilizar en pacientes con cirrosis, y esto también nos obliga a darle un seguimiento de la transaminasemia que puedan desarrollar los pacientes. Entonces, quédense en mente siempre que, a pesar de que si un paciente puede desarrollar síntomas con una dosis alta de hipolipemiante, principalmente las estatinas, agregar un segundo hipolipemiante bajando la dosis a veces no es tan bueno y puede condicionar un poquito más de efectos adversos. Y es ahí donde vas a llegar y le vas a decir al paciente: viejo, te dije que hicieras ejercicio, que hicieras dieta, porque ese mínimo que no pudo cambiar, le tuviste que agregar un segundo chocho, y esto pues al final de cuentas lo va a tener con mayores efectos adversos, ¿no? Entonces, casi toda la mayoría de las guías o de las recomendaciones te dicen que tienes que estar evaluando el riesgo-beneficio del tratamiento de estos pacientes. Los secuestradores de ácidos biliares, que ya habíamos visto más o menos su función. Esto bastante sencillo. Los ácidos biliares se reabsorben a nivel del ilion terminal, y esto va a hacer que haya una mayor expresión o necesidad de producción de ácidos biliares, aumentando la expresión de receptores LDL a nivel hepático. Viene otra vez toda esta formación de ácidos biliares, y pues viene esta nueva cadena. Ahora, tanto en el ezetimibe no tanto, pero más en los ácidos biliares. Son segunda línea de tratamiento también. Me faltó no, aquí se los puse. Entonces, los tratamientos que existen, los nombres, es principalmente la colestiramina, el colestipol y el colesevelam. El colesevelam yo nunca lo he usado, pero el colestipol y la colestiramina sí la utilizamos aquí en México. Se pueden dar en diferentes dosis también prácticamente como si fueran de distinto impacto. Las utilidades o las veces que utilizamos un secuestrador de ácidos biliares es relativamente baja. Puede ayudar un poquito en algunos pacientes, principalmente en el embarazo, cuando hacen, las embarazadas pueden hacer algo que se llama colestasis del embarazo, y en ellas a lo mejor pudiera utilizarse, pero hay otras condiciones en las que sinceramente no los utilizamos tanto. Tiene una efectividad relativamente baja y es una segunda línea de tratamiento, como les decía. En México tiene un montón de efectos adversos y principalmente son gastrointestinales. Y acuérdense que ustedes van a tener ahora un montón de grasa y ácidos biliares a nivel intestinal, y esto condiciona que la formación de las heces fecales pues sea con mayor grasa, causa esteatorrea, y híjole, yo a los 2 o 3 pacientes que he visto estornudan y se les sale. Entonces,
tienen que tener ahí un poquito de cautela. Y por otro lado, la mitad de sus pacientes van a ser mujeres y hay una enfermedad que se llama colelitiasis, que es la formación de piedras en la vesícula biliar o en el colédoco, dependiendo de dónde se hayan formado. Es la enfermedad de las 4 Fs, lo van a ver: female, mujer, obesa, fat, que tenga más de 40 años, 40, entre otras cosas. Entonces, esas mujeres que ya desarrollaron litos en la vesícula, y tú, ¿de qué están formados los litos? Pues están formados de ácidos biliares, de colesterol y de agua. Entonces, si ya tienes formación de esto y a su vez vas a formar más, en vez de estar formando la circulación ahí, enteropática, lo que vas a hacer es que vas a formar nuevos ácidos biliares, nuevas sales biliares. La posibilidad de que esta paciente se exacerbe el desarrollo de esta enfermedad, pues es muy alta. Entonces está contraindicado el uso en estos pacientes. Hay que hacerles ultrasonido hepático y de vías biliares para descartar. Incluso una paciente que ya tuvo colecistectomía, aunque son detalles más finos, puede desarrollar de todas formas litos. Entonces, la colestiramina y colestipol principalmente son los que utilizamos en México como secuestradores de ácidos biliares. Ya falta poquito, ya vamos a acabar. Anticuerpos monoclonales. La nueva medicina ya ha ido avanzando, ya no nada más es inhibición de ciertas hormonas o ciertas enzimas. Ahora ya prácticamente estamos haciendo tratamientos a la medida. No quiere decir que vayan a hacerlo mejor, pero pues ya se desarrollaron estos anticuerpos monoclonales. El alirocumab y el evolocumab son los 2 medicamentos que han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la hiperlipidemia, principalmente en pacientes que les explicaba antes que tienen hiperlipidemia familiar tipo 2 generalmente, y son pacientes que a pesar del tratamiento hacen 2, 3 tratamientos y ni así tienen pues riesgo de fallecer muy jóvenes, ¿no? Como les explicaba previamente, existe una enzima que se llama PCSK9, que lo que hace es que favorece el metabolismo intracelular de los lípidos, y esto se da de manera subcutánea. Son inyecciones que se ponen de manera subcutánea. ¿Y cómo actúa? Vamos a ver en esta gráfica, primero, el diagrama del lado izquierdo, pues vemos el metabolismo normal de las lipoproteínas de baja densidad. Viene a nivel plasmático, llega a la LDL y se adhiere al receptor de lipoproteína de baja densidad, y la PCSK9 es un cofactor que favorece a que se forme una vesícula que ingresa al hepatocito, y esta dentro del hepatocito ya se forman estos endosomas, se separan y se hace el metabolismo ahí de la degradación lisosomal de los ácidos grasos, se libera el colesterol, se reabsorbe y entra en toda esta secuencia, ¿no? Cuando nosotros aplicamos este tratamiento, pues lo que vamos a hacer es que favorecemos a que haya una mayor expresión y limitación de la degradación de los receptores de PCSK9, y esto favorece a que haya mayor expresión de receptores, mayor captación de LDL. Prácticamente es una estatina, pero específica, el mismo mecanismo de acción, por así decirlo, en general, de aumentar los receptores de LDL, pero con un objetivo distinto a nivel enzimático, ¿no? Una es la HMG coenzima A, y la otra, y el otro que también entran de la misma cadena, pues el PCSK9, ¿no? Entonces, es bastante sencillo en su mecanismo de acción. Las dosis generalmente se dan cada mes. Si el paciente tiene un efecto ahí reducido, se le pueden dar dosis que van desde los 150 hasta los 300 miligramos subcutáneos cada 2 semanas, pero son medicamentos súper caros, ¿no? La última vez que yo había visto algo así, cuando lo revisé, deben andar como en los 6,000 o 7,000 pesos el mes, más o menos. Y los fibratos, ya vimos ahí a nivel vascular cómo actuaban, ¿no? Lo que vamos a hacer es que tenemos a nivel endotelial una estimulación de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa lo que va a hacer es que favorece la degradación de los
del colesterol y para tener formación de ácidos grasos libres. Y el ácido graso libre, pues hagan de que ustedes lo han visto a lo mejor en la grasa cuando está en el agua y tienen toda la grasita. ¿Y qué pasa con uno? ¡Pup, pup, pup, pup! Se pegan todos, ¿no? Y se hace una más grande. Lo mismo sucede en un ambiente de grasa corporal en el que la sangre pues tiene ácidos grasos y hay activación de lipoproteína lipasa, y esos ácidos grasos se van al tejido adiposo, se depositan en otros lados que pues esos ya se metabolizarán de otra manera, pero disminuyen el riesgo vascular. No vamos a tener todos estos colesterol y triglicéridos dando vueltas, ¿no? Como ya les había dicho, los fibratos tienen mayor actividad sobre los triglicéridos, y esto generalmente lo utilizamos en pacientes que tienen hipertrigliceridemia aislada, y esto es relativamente común en llegar pacientes jóvenes, lo van a ver cuando lleguen al internado o la residencia, van a ver pacientes relativamente jóvenes que desarrollan pancreatitis, pero bravísima, y llegan con niveles de 3,000 o 4,000 de triglicéridos, ¿no? Entonces, los fibratos es una base del tratamiento, incluso está indicado solamente generalmente en este tipo de pacientes. Entonces, los pacientes tienen riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pancreatitis y depósitos en otros lados. Lo que más utilizamos probablemente nosotros por costos es el bezafibrato, y les podemos dar dosis de hasta 800 miligramos, se les pueden dar, o generalmente le damos 200 miligramos cada 8 horas, se dan en dosis múltiples. Es importante también destacar que uno de los efectos secundarios de los fibratos también son las mialgias, y les va como en feria. Hay pacientes que no lo toleran, ¿no? Entonces, la mayoría de y las alteraciones hepáticas, entonces la mayoría de los medicamentos tienen estos efectos secundarios. Y por último, vamos a revisar la niacina. La niacina es la vitamina B3, es un cofactor metabólico en un montón de procesos. La deficiencia de la vitamina B3 causa una enfermedad que se llama pelagra. La pelagra dicen que es la enfermedad de las 4 Ds. Les causa dermatitis, donde se exponen al sol, les pone roja la cara y como gruesa los brazos, el tórax, las piernas. Les causa diarrea y les causa demencia. Y si no la diagnosticas, la 4ª D es la muerte en idea. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Probablemente no vean muchos pacientes, pero generalmente son pacientes que viven en la calle, alcohólicos, drogadictos, que pues no consumen nada de niacina por estar haciendo otras cosas, y además que se consume cuando están tomando alcohol. La recomendación de la niacina prácticamente está obsoleta, por así decirlo, salvo que a pesar del tratamiento que principalmente damos los fibratos y estatina, persisten los pacientes con hipertrigliceridemia arriba de 500 o en un caso agudo, les podemos dar el medicamento. Las dosis hay de liberación extendida y hay de liberación normal, de 250 miligramos, 500 miligramos principalmente. No sé si alguien lo ha hecho. A mí una vez un amigo, lo usan mucho los fisicoculturistas porque causa vasodilatación, rubor, y pues lo utilizan como suplemento alimenticio. A mí una vez me dieron uno, me hipotencé, rojo, se siente súper feo, sientes que te estás quemando, que te están picando todo el cuerpo, y este efecto adverso es bastante común, ¿no? Rubor, calor, hipotensión, y causa como si estuvieran picando todo el cuerpo, te pone rojo. Y se recomienda que los pacientes que vayan a estar tomando niacina se les premedique con un AINE, y esto es porque tienen una liberación súbita de bradicinina, se vasodilatan, y con los AINES, pues si recordamos la cascada inflamatoria, se inhiben también el metabolismo de la bradicinina. Entonces se tienen que premedicar estos pacientes. Probablemente no utilicen mucho esto, se puede utilizar como suplemento alimenticio. Hay un montón de medicamentos que ya venden, de suplementos alimenticios que traen ácidos grasos ahí, omega 3, y traen niacina y traen otras cosas, pues se los podemos dar, no va a pasar nada, pero pues también tienen estos efectos secundarios y hay que recordarlos, y que esto es principalmente hacia los triglicéridos y no tanto hacia la LDL o VLDL, ¿no? Como les decía, es un tema relativamente corto, sencillo si nos ponemos a analizarlo.
Espero que les haya quedado claro. El objetivo principal, además de que sepan el metabolismo, es dos cosas. Uno, que la intención actual de los tratamientos con estatinas, uno es limitar la progresión de la enfermedad ateromatosa, que cuando se presente tienes que hacer lo posible para causar regresión de la enfermedad y que a la mayoría de los pacientes la intención es llevarlos a un tratamiento de alto impacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pacientes que tú no les das tratamiento de alto impacto generalmente van a desarrollar al cabo, normalmente los riesgos cardiovasculares se hacen a 10 años, con una calculadorcita que tiene en cualquier teléfono. Pues este paciente puede llegar a desarrollar esto, ¿no? No son un milagro y tienen sus efectos secundarios, pero llevar las estatinas, idealmente al mayor impacto, causar regresión de la placa, modificar el estilo de vida y saber que estos medicamentos tienen sus efectos secundarios y hay que monitorizarlos, principalmente musculares, con elevación de CPK o miocitis y afectación hepática. ¿Sale? ¿Tienen hasta ahorita alguna duda, algo que quieran preguntar, que no haya quedado claro? Carlos. La pregunta que tenía Diego ya se contestó. Sí, doctora, gracias. Justamente cambió la diapositiva el doctor y ahí venía. Y si era esa, eran los bloqueos de absorción del colesterol. Decía de 1 a 3%. Yo creo que la lectura que yo hice no mencionaban ese 1 a 3% por la diferencia o no sé. Entonces yo creo que ese fue el... Porque yo lo leí, pues. No indagué más tal vez para descubrir ese porcentaje pequeño de ahí. Pero sí. Gracias. Ok. Yo sí tenía una duda y era respecto a la estatina. Es que no había visto que tuviera ese efecto secundario de aumentar la PCSK9 y me quedé como... No es que tenga un efecto secundario. Lo que hace, hay rutas metabólicas en el que no pasas de uno a otro paso. Pues. El metabolismo del LDL incluye el PCSK9, ¿sí? Entonces, si tú inhibes la cascada más arriba, ¿sí me explico? La expresión abajo no se va a ver limitada, ¿me explico? Estás inhibiendo un factor más alto, pues. No sé si soy claro en esa parte. No es que la aumente como tal, sino que permite que esté más libre porque el metabolismo previo no se vio afectado. No sé si soy claro en esa parte. Es que me quedé con la duda por el hecho de que según yo, la PCSK9 ayudaba a la degradación del receptor de LDL. Entonces, si estás aumentando la expresión del receptor, por ende, ¿se aumenta también esa proteína? ¿O? Lo que pasa es que vas a aumentar el receptor de LDL no está solo, tiene la proteína. Pues. Entonces, si tú favoreciste a mayor expresión, van juntas, pero o sea, no hay que mezclar una cosa con la otra. Cuando tú inhibes una enzima a nivel previo y vas a favorecer la expresión de receptores, el receptor no va solo, no actúa solo, tiene que llevar su llavecita para entrar. Entonces, de manera indirecta, por así decirlo, no es que sea un efecto adverso, simplemente que van juntas. Aumentas expresión y aumentas el metabolismo. Ok. Ya se habían inventado las estatinas antes de que encontraran que la PCSK9 era un cofactor y todo eso son hallazgos nuevos y ya encontraron incluso para otro específico para hacer un doble bloqueo, ahora ya encontraron el anticuerpo monoclonal para eso y así lo han ido desarrollando. ¿Correcto? Ok, sí, ya entendí. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo. Giselle, ¿qué onda? No entendí cómo las estatinas generan la rhabdomiólisis. Pues son efectos adversos principalmente porque tienen alteraciones, el metabolismo de las enzimas, no todos son. AST y ALT no son exclusivas también del hígado, hay otros metabolitos también a nivel muscular. Y esto se asocia principalmente a los fibratos, son los que más se asocian, pero
algunos pacientes, como el 3 o 4%, pueden describir el dolor ahí por afectación enzimática. Okay. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya nos pasamos de la hora. Bueno, el viernes tenemos examen. Le voy a pasar las preguntas a la doctora. No va a venir nada que no hayamos visto nosotros, ni vienen preguntas capciosas ni nada. El objetivo no es ese, el objetivo es que quede bien clara la información, obviamente que puedan seguir adelante con su materia. Probablemente me va a tocar ver con ustedes unos temas de endocrinología, si me dan oportunidad de verlos. Y pues mucho éxito, no les deseo suerte, eso es para la gente que no estudia. ¿Vale? Muchas gracias. Tienen muchas ganas, descansen y repasen, ¿ok? Gracias. Ok, nos vemos. Gracias.